este aparato cilíndrico, inventó este aparato cilíndrico con el que pudo hacer una auscultación indirecta. Y de hecho vio que que pues los sonidos eran aún más fuertes y más audibles que con la auscultación directa. Y mediante este instrumento él estuvo realizando muchas investigaciones sobre enfermedades torácicas. Y en uno de sus libros, que se llama De la auscultación mediata, describió varias patologías torácicas y sus características de auscultación. Entre ellas fue el edema pulmonar, fue de los primeros registros que se tiene de esta libro fue para imágenes del edema agudo pulmonar en modelos animales, específicamente un edema agudo pulmonar causado por cambios en la presión intrapleural. Y bueno, estas fueron las primeras nociones que se tuvieron del edema pulmonar de presión negativa. La que sigue, por favor. Bueno, para 1972, Jean P. Sidon y otros dos colaboradores describieron por primera vez la fisiopatología del edema pulmonar. Publicaron en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra los resultados de algunos de sus estudios en los que demostraron que el flujo de líquido, de los líquidos pulmonares es de una naturaleza dinámica y que se podía producir el paso de forma normal desde los capilares hacia el intersticio y que este líquido podía ser drenado por los vasos linfáticos antes de que el líquido se acumulara en el intersticio. También explicaron que cuando la reserva funcional de los ganglios, de los vasos linfáticos se ve sobrepasada, es decir, cuando no son capaces de filtrar, de drenar todos esos líquidos, entonces el líquido se empieza a acumular y se origina el edema intersticial. Y si el desequilibrio del paso de líquidos continúa, el líquido pasa al interior del alveolo, desalojando el aire y alterando el intercambio gaseoso. Y bueno, todo esto lo pudieron explicar con sus experimentos. Al año siguiente, en 1973, Mary Capitanio y John Kirkpatrick reportaron un caso de edema pulmonar también por presión negativa, pero esta vez ya en humanos. Fue en el caso de un niño de 5 años que tuvo una obstrucción aguda de la vía aérea por aspirar un hueso de durazno. Esto le causó un edema pulmonar agudo y algunos cambios radiográficos, los cuales regresaron a la normalidad algunas horas después de que la vía aérea se hizo permeable. Y en 1977, Travis Walt probó un caso de pulmonar por presión negativa en pacientes con epiglotitis que también tuvieron una obstrucción aguda de vía aérea. Y en el caso de Oswald reportó los primeros casos en personas adultas. La que sigue, por favor. Entonces, como definición, tenemos lo que ya se había descubierto por Sidon y sus colaboradores, que pues va a ser el incremento de líquidos en el espacio intersticial y alveolar del pulmón en cantidad superior a la fisiológica. En condiciones normales hay aproximadamente unos 500 mililitros de líquido en el espacio intersticial. Bueno, 90% está en este espacio, en el espacio extracelular, y un 10% está dentro de las células. Y pues el edema pulmonar, cuando este se da, pues va a causar una insuficiencia respiratoria aguda que va a conducir a alteraciones de la ventilación y de la perfusión. Más adelante, cuando veamos ya la fisiopatología, lo vamos a entender mejor. Pero bueno, los sucesos fisiológicos que se dan los podemos entender recordando lo que es la ley de Starling. La que sigue, por favor. La ley de Starling, pues nos ayuda a entender cómo se dan
la sucesión de hechos que van a culminar en que haya una acumulación de líquido en el espacio intersticial, ya que esta ley pues nos explica el balance entre las presiones, tanto la hidrostática como la coloidosmótica que están en los capilares y en el espacio intersticial, bueno, el de líquido intersticial. Entonces, tenemos esta fórmula que, bueno, a simple vista pues se ve algo complicada, pero en sí no lo es. Tenemos que Q es el volumen del líquido trasudado, es decir, el líquido que va a estar pasando. K va a ser el coeficiente de filtración, es decir, el volumen de fluido que va a atravesar el endotelio por unidad de presión. PC, que va a ser la presión hidrostática capilar, PI, la presión hidrostática intersticial, epsilon va a ser, sigma, va a ser el coeficiente de reflexión osmótica. Este coeficiente se refiere a la permeabilidad del endotelio a las proteínas y solamente va a tener dos valores: 0 cuando hay un paso libre de proteínas y 1 cuando las proteínas no pueden pasar. Ahorita vamos a explicar con algunos ejemplos cómo va a funcionar todo esto. PIC va a ser la presión coloidosmótica capilar y PI va a ser la presión coloidosmótica intersticial. Vamos a tener que la presión capilar, la presión hidrostática capilar, es decir, PC, y PI, que es la presión coloidosmótica intersticial, van a ser las presiones que van a tender a expulsar líquido de los vasos, que son las flechitas que están hacia abajo. Son las que van a sacar los líquidos de los vasos hacia el espacio intersticial. Estas fuerzas o estas presiones van a estar compensadas por las otras dos: la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión coloidosmótica plasmática. Estas van a tender a atraer el líquido hacia el interior de los vasos. Así pues se va a dar un equilibrio. Y al mismo tiempo las presiones hidrostáticas se van a multiplicar por el coeficiente de filtración, que es K, que como ya les comenté, es el volumen de fluido que atraviesa el endotelio por unidad de presión, y el coeficiente de reflexión osmótica, es decir, el paso de las proteínas. Esas van a estar multiplicadas por las presiones coloidosmóticas. Entonces, bueno, cuando en este proceso, en esta fórmula, es como lo más básico de este suceso fisiológico, pero a esto se le pueden sumar otros factores. Por ejemplo, la superficie vascular perfundida y la capacidad del drenaje linfático. Vamos a tener, por ejemplo, cuando aumenta la presión capilar. Cuando aumenta la presión capilar, va a aumentar la salida de líquido. Como ya les había comentado, esta presión va a tender a sacar líquido de los vasos hacia el líquido intersticial. Pero bueno, la superficie vascular perfundida, en sí la vasculatura pulmonar tiene una muy buena capacidad de adaptación. Entonces, cuando la presión capilar aumenta, la superficie vascular también va a aumentar. Y al estar multiplicada la presión capilar, es decir, al ser más grande, como esta se multiplica por K, entonces el volumen de fluido que atraviesa el endotelio va a ser mayor. Estos dos efectos pues van a permitir una filtración del líquido que va a poder sobrepasar el drenaje linfático, y el drenaje linfático pues no va a ser capaz de eliminar el exceso de líquido que va a empezar a haber en el intersticio para regresarlo a la circulación. Este líquido se empieza a acumular en el tejido intersticial. Luego, si la presión capilar es aún mayor, entonces esta presión puede empezar a abrir o incluso a romper las uniones intercelulares, por lo que va a empezar se van a abrir, y entonces va a aumentar la permeabilidad para las macromoléculas e incluso para los eritrocitos. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que epsilon, que es el coeficiente de reflexión osmótica, aumente, más bien disminuya, perdón, ya que 0 implica que es un paso libre de proteínas.
Entonces, cuando epsilon vale 0, las presiones coloidosmóticas que se multiplican por ese coeficiente que va a ser 0, pues van a valer 0. Lo que quiere decir que solamente va a haber un volumen que está pasando hacia el intersticio. Y pues esto va a sobrepasar aún más la capacidad del drenaje linfático, y entonces el líquido, además de estar en el espacio intersticial, va a pasar también al espacio alveolar. Ya en el espacio, pues va a sustituir a los gases y va a causar esta alteración en el intercambio gaseoso. Y también, bueno, se va a producir lo que conocemos como inundación alveolar. Esto que los acabo de explicar pasa cuando aumenta la presión capilar, pero también puede pasar, por ejemplo, cuando disminuye la presión coloidosmótica, que se da, por ejemplo, en estados de hipoalbuminemia. Pero bueno, esta ley de Starling nos permite entender mejor cómo se clasifica el edema pulmonar, que en general va a ser cardiogénico y no cardiogénico. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Pero también vamos a tener la clasificación de acuerdo al mecanismo desencadenante. Parte de esta clasificación va a ser el desequilibrio de las fuerzas de Starling. Tenemos el aumento de la presión capilar, que fue el proceso que les expliqué, o la disminución de la presión oncótica del plasma, como en la hipoalbuminemia, cuando hay una mayor negatividad en la presión intersticial, es decir, cuando la presión intersticial se hace más negativa. Si recordamos en la fórmula, la presión capilar se le resta a la presión intersticial, pero mientras más negativa sea la presión intersticial, a la presión capilar se le va a restar menos, es decir, el número va a ser más grande, y ese número está multiplicado por el volumen de líquido que pasa a través del endotelio, por la presión. Entonces, eso es lo que va a hacer que se acumule líquido. La que sigue, por favor. Tenemos también alteraciones de la permeabilidad de la membrana alveolar, es decir, ya no están, lo que está afectado ya no son las presiones, sino en sí la membrana alveolo-intersticial, que se puede dar en neumonía infecciosa, cuando se inhalan toxinas, sustancias extrañas como algunos venenos, cuando hay broncoaspiración, neumonitis, etcétera. La que sigue, por favor. También tenemos, como ya les había comentado, cuando hay una insuficiencia linfática, es decir, cuando ya hay cierta patología que va a afectar la capacidad del flujo linfático de drenar el exceso de líquido, que pues es lo que hace normalmente. Pero pues esta insuficiencia linfática se puede dar después de un trasplante de pulmón o de una carcinomatosis linfangítica, etcétera. Y hay otros tipos de edema que van a ser, bueno, sus mecanismos aún no se conocen del todo, o no se conoce nada de sus mecanismos, como el edema pulmonar neurogénico, o el de grandes altitudes, o el que se da por sobredosis de narcóticos, etcétera. Pero bueno, estos mecanismos los vamos a entender ya ahorita que pasemos a la fisiopatología. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, para pues tener un mejor entendimiento sobre este tema, primero tenemos que saber las distintas estructuras anatómicas que van a constituir la barrera alveolo-capilar. Dentro de estas estructuras va a estar el epitelio alveolar, el cual va a tener células que están limitadas por hendiduras o espacios. Estas en algunas zonas pues se van a encontrar cerradas por uniones que van a estar ajustadas. Luego vamos a tener también el espacio intersticial, que se va a encontrar entre el epitelio alveolar y el endotelio de los vasos capilares. Entonces, esta presenta dos caras, una delgada que va a permitir el intercambio gaseoso entre capilares y alveolos, y otra gruesa que va a permitir el intercambio de agua y solutos. También está el endotelio capilar, y pues en este las células también van a tener hendiduras y uniones que van a permitir la comunicación entre el espacio de líquido en exceso, perdón,
entre el espacio intra y extravascular pulmonar. Entonces, normalmente estas uniones impiden la salida del líquido en exceso de los capilares pulmonares. También vamos a tener los vasos linfáticos, que pues se inician como capilares en la región de los conductos alveolares y van a drenar hacia los grandes conductos linfáticos que pues se van a encontrar alrededor de las arterias y venas pulmonares. Y también vamos a tener a los receptores J, que pues estos están situados en las paredes alveolares y yuxtapuesta a los capilares pulmonares. Estas pues se estimulan fundamentalmente cuando los capilares están ingurgitados de sangre o cuando pues se produce un edema pulmonar, ¿no? Entonces, el estímulo de estos receptores pues es el que va a dar lugar a la sensación de falta de aire o disnea. Entonces, para el diagnóstico preciso del edema pulmonar agudo, pues se requiere de, obviamente, una comprensión del intercambio de líquidos microvasculares en el pulmón. Se cree que pues, la fuga de los líquidos y proteínas ocurre principalmente a través de pequeños espacios entre las células endoteliales capilares. Entonces, los líquidos y solutos que se filtran de la circulación al espacio intersticial alveolar normalmente no van a ingresar a los alveolos, porque como les dije hace un momento, pues el epitelio alveolar va a estar compuesto de uniones muy estrechas. Y por el contrario, pues si una vez que el líquido filtrado ingresa, o sea, si llega a ingresar pues al espacio intersticial alveolar, este se va a mover proximalmente hacia el espacio peribroncovascular. Esto en condiciones normales va a suceder esto, pues ya que los vasos linfáticos van a eliminar la mayor parte de este líquido filtrado del intersticio y estos van a ser los que lo devuelvan a la circulación sistémica. También en condiciones normales van a existir fuerzas que van a determinar el movimiento de los líquidos y solutos a través de la pared capilar hacia el intersticio. Y pues estas fuerzas se agrupan en la ecuación de Starling que ya nos explicó con detalle pues nuestra compañera Carla. Entonces vamos a tener que la fuerza hidrostática para la infiltración de fluidos a través de la microcirculación pulmonar es aproximadamente igual a la presión hidrostática en los capilares pulmonares y pues se compensa parcialmente por un gradiente de presión osmótica de proteína. La siguiente, por favor. Entonces, como ya sabemos, el edema pulmonar se puede clasificar pues a gran escala en cardiogénico y no cardiogénico. Y pues cada uno, aunque los dos causen un edema pulmonar, pues van a tener diferentes mecanismos, ¿no? En el edema pulmonar cardiogénico va a estar caracterizado y su sello distintivo para que sepas que es un edema agudo cardiogénico va a ser un aumento rápido de la presión hidrostática en los capilares pulmonares que va a conducir a un aumento de la filtración del líquido transvascular. Ese es como el sello distintivo, ¿no? Entonces, vamos a tener que el aumento de la presión hidrostática en los capilares suele deberse a un aumento de la presión venosa pulmonar debido a un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Entonces, las elevaciones leves de la presión de la aurícula izquierda van a causar edema en los espacios intersticiales perimicrovasculares y peribroncovasculares, y a medida que esta presión va aumentando, el líquido del edema va a atravesar hasta el alveolo. Entonces, dado que la permeabilidad del epitelio va a permanecer normal, el líquido del edema filtrado que va a salir de la circulación va a tener un bajo contenido de proteínas. Y va a haber como un tipo de compensación, por así decirlo, va a haber una eliminación del líquido del edema de los espacios aéreos del pulmón, ya que esto va a depender del transporte activo de sodio y cloruro pues a través de esta barrera epitelial alveolar. Y por ejemplo, esto no pasaría si esta barrera estuviera dañada por alguna lesión. La siguiente, por favor. Dentro del edema pulmonar no cardiogénico, al contrario que el edema cardiogénico, pues este debe ser causado por un aumento en la permeabilidad vascular del pulmón. Esto resulta en un aumento del flujo de líquido y proteína hacia el intersticio pulmonar y los espacios aéreos. Entonces, vamos a tener que el edema no cardiogénico
ocurre cuando la permeabilidad de la membrana microvascular aumenta. Esto puede ser debido a una lesión pulmonar, directa o no indirecta. Entre estos puede estar incluido el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto que va a hacer va a dar como resultado un aumento marcado en la cantidad de líquido y proteínas que abandonan el espacio vascular. Entonces, la cantidad neta de edema pulmonar acumulado va a estar determinada por el equilibrio entre la velocidad a la que se va a filtrar el líquido en el pulmón y la velocidad a la que se elimina el líquido de los espacios aéreos y el intersticio pulmonar. Entonces, ¿por qué el alto contenido proteico? Este se debe a que la membrana microvascular más permeable pues tiene una capacidad reducida para restringir el movimiento hacia el exterior de moléculas más grandes como las proteínas plasmáticas. Entonces, el grado de inundación alveolar, de nuevo, va a depender de la extensión del edema intersticial, de la presencia o ausencia de lesión en el epitelio alveolar y la capacidad del epitelio alveolar para eliminar activamente el líquido del edema alveolar. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del edema pulmonar no cardiogénico vamos a tener el edema pulmonar por presión negativa. Este ocurre, pues usualmente no es tan común, pero puede ocurrir en pacientes sometidos, por ejemplo, a anestesia general, que pueden padecer pues esta afección secundaria a un laringoespasmo. ¿Por qué? Porque el edema pulmonar por presión negativa se ocurre al inicio por una obstrucción de la vía aérea. ¿Esto qué va a causar? Esa obstrucción obviamente va a haber un descenso de la ventilación de los pulmones, lo cual va a ocasionar una hipoxia. Esta hipoxia va a ser detectada por quimiorreceptores periféricos y va a causar una estimulación simpática. Al mismo tiempo, obviamente tienes una obstrucción de vía aérea, pues el que tiene la obstrucción va a estar intentando inspirar con fuerza. Entonces, esa inspiración contra la obstrucción va a generar una presión intratorácica negativa. ¿Esto qué va a causar? Esta presión va a disminuir la presión intersticial pulmonar y va a aumentar el volumen de sangre pulmonar. El aumento del volumen de sangre pulmonar, sumándole la estimulación simpática por todo lo que les acabo de comentar, va a aumentar el arterial pulmonar y la presión capilar. Entonces, el aumento de la arterial pulmonar y la presión capilar junto con el descenso de la presión intersticial pulmonar, lo que va a ocurrir va a ser que va a aumentar la gradiente de presión transcapilar. Este aumento de gradiente va a hacer que el líquido se expulse de los capilares pulmonares hacia el intersticio, causando así el edema pulmonar, que va a ser por la presión negativa. Entonces, si lo vemos, va a haber 3 fases o estadios fisiológicos de edema pulmonar que pues vamos a ver, ¿no? La fase 1, en la cual va a haber un aumento de flujo de líquido en el intersticio, pero la capacidad de drenaje de los linfáticos va a estar conservada. La fase 2, que ya es más como que, pues obviamente más como mala, por así decirlo, es el edema que es conocido como edema intersticial. Este va a ser el aumento del contenido líquido del intersticio también, pero ya la capacidad de reserva de los linfáticos va a estar sobrepasada. Y ya pasando a la fase 3, que también es conocido como el edema intraalveolar, también es el aumento del contenido líquido del intersticio, pero a este se le va a agregar que ya va a haber un pasaje de este líquido al espacio alveolar. Siguiente, por favor. Y pues eso es todo de fisiopatología. Pasando al cuadro clínico. Pues vamos a tener que las características de presentación del edema pulmonar agudo cardiogénico y no cardiogénico van a ser un poco similares. Porque en el edema intersticial va a generar una disnea brusca, va a haber una taquipnea, y ya cuando hay una inundación alveolar va a haber una hipoxemia arterial que va a conducir a una tos y expectoración de líquido edematoso espumoso. Siguiente, por favor. Si lo dividimos en las fases que les acabo de comentar, vamos a tener que en la fase 1 pues solo va a haber
una disnea al ejercicio y va a haber crepitantes inspiratorios, pero estos van a ser leves. Ya conforme va avanzando en la fase 2, pues ya va a haber una disnea más prominente, ¿no? Va a haber hipoxemia también, cianosis, diaforesis, taquipnea, baja en la ventilación. Y ya en la fase 3 va a haber ya una hipoxemia severa e hipocapnia, la capacidad vital va a estar disminuida y ahora sí va a haber la expectoración espumosa y rosada. Siguiente, por favor. Bueno, aunque son similares, va a haber también ciertas diferencias en la clínica, tanto de cardiogénico como de no cardiogénico. Dentro del cardiogénico, una de las diferencias es que esta va a tener la disnea paroxística nocturna y ortopnea. Y dentro de la no cardiogénica, va a ser que esta está asociada principalmente con otros trastornos clínicos, entre estos la neumonía, sepsis o aspiración de contenido gástrico, entre otras. Siguiente, por favor. Y pasando al examen físico, va a haber diferencias. En el edema pulmonar cardiogénico, pues va a haber extremidades frías. Esto debido a un estado de bajo gasto. Vamos a escuchar un galope ventricular, va a haber un aumento de la presión venosa yugular y los crepitantes van a ser húmedos. Mientras que en el edema pulmonar no cardiogénico, las extremidades van a estar calientes. Esto debido a un estado de alto gasto. En este no va a haber presencia de galope y no va a haber aumento de la presión venosa yugular y los crepitantes van a ser secos y va a haber sibilancias. Y la siguiente. Bueno, ya entrando a la parte de diagnóstico, ya con todo lo que acabamos de ver, creo que ya nos podemos dar una idea que en general el edema pulmonar no es una enfermedad como tal, sino es una manifestación de muchas enfermedades subyacentes que van a llegar pues a este punto. Perdón si apago mi cámara, pero es que no, mi internet no anda tan bien, entonces o la dejo prendida o se escucha mi audio. Bueno, gracias a esta variedad de etiologías es que tenemos múltiples presentaciones que nos van a llevar a un edema agudo pulmonar. Y como ya lo vimos, la progresión de este edema nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y por tanto lo podemos considerar como una urgencia. Y por lo tanto, si dejamos progresar esta enfermedad y no es tratada a tiempo, nos va a llevar a la muerte del paciente. Entonces, más que nada, para un correcto diagnóstico de un edema pulmonar, de un edema agudo pulmonar, tenemos que hacer una correcta anamnesis. ¿Por qué? Porque tenemos que saber todo el entorno de ese paciente que lo llevó a manifestar, pues más que nada, el edema pulmonar o la disnea. Como ya lo vimos, lo podemos dividir en cardiogénico y en no cardiogénico. Empezando por el cardiogénico, para un diagnóstico correcto, las causas más comunes de entre las múltiples que puede haber puede ser una crisis hipertensiva, que sabemos que se da mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca, bueno, una emergencia hipertensiva más que nada. En este caso, los pacientes van a tener un aumento drástico de la tensión arterial. El corazón como tal no va a estar acostumbrado a manejar este tipo de presiones. Por tanto, vamos a tener un fracaso al tratar de movilizar todo este volumen sanguíneo que va a estar llegando y por tanto, un reflujo pulmonar. Y como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, este tipo de reflujo pulmonar es lo que nos va a causar en principio el edema pulmonar. En pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda que tienen una fracción de eyección menor a 25%, es un padecimiento pues bastante común que lleguen a edema pulmonar. Otras causas también, una estenosis mitral, que sabemos que la etiología normalmente es por fiebre reumática. También cuando ya la estenosis tiene, o bueno, cuando la salida de flujo de la válvula mitral tiene un diámetro menor a 1 centímetro, vamos a tener esta disnea por congestión pulmonar y por tanto, pues edema pulmonar también, ¿no? Otro padecimiento puede ser también la estenosis aórtica, que se va a dar más que nada en pacientes pues ya mayores de edad, pues, bueno, mayores de edad, adultos, perdón, es decir, 60 años o más, y la causa principal puede ser por placas de ateroma, y también cuando la luz de estas válvulas se reduce a 1 centímetro o menos es que podemos tener esta manifestación de disnea y de edema pulmonar. Y otra patología característica que puede dar edema pulmonar es la fibrilación auricular, porque recordemos que tenemos una pérdida de la sístole auricular y por tanto también esto mismo nos va a generar la característica congestión pulmonar. Ahora,
Pasando al no cardiogénico, que ya lo vimos es el aumento de la permeabilidad, de los casos más pues comunes que estamos viendo ahorita en nuestro medio es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y en estos tiempos pues lo vemos mucho con el COVID, ¿no? Los estados también de sepsis nos pueden generar este tipo de disrupción en la permeabilidad de los alvéolos, las neumonías infecciosas, la aspiración de contenido gástrico, las intoxicaciones por gases, la sobredosis por drogas, los bloqueos linfáticos y la hipoalbuminemia van a ser también causas. Bueno, el bloqueo linfático y la hipoalbuminemia no son causas tan comunes, pero el resto de las mencionadas sí un poco. Y bueno, ya pasando a las que son menos comunes, pero no se tienen que descartar, a las de baja presión, ¿no? Por laringoespasmo, epiglotitis, algún cuerpo extraño o por un casi ahogamiento del paciente. Entonces, como les digo, para nosotros entender el origen del edema pulmonar de nuestro paciente, pues tenemos que saber, ¿no? Una correcta anamnesis de lo que está pasando. Bueno, entonces ya después de todo esto que acabamos de ver, tenemos en el entendido que el síntoma cardinal que van a presentar estos pacientes va a ser una disnea brusca, esta congestión pulmonar que van a sentir los pacientes, de predominio nocturno sobre todo, y como ya lo hemos ido viendo, la tos va a ser inicialmente seca. Pero pues todo esto lo tenemos que estar nosotros correlacionando con los antecedentes que acabamos de ver. El paciente lo vamos a ver con una respiración laboriosa. ¿Por qué? Porque se está llenando pues prácticamente de agua, ¿no? El edema va a dificultar la distensibilidad y la expansión pulmonar, por tanto van a estar el paciente puede estar en ahogo, puede estar nervioso, el nivel de conciencia va a estar alterado, va a tener ansiedad, angustia, los pacientes no van a tolerar el decúbito, van a tener una respiración superficial y pues una característica del edema pulmonar va a ser la hipoxemia, que la hipoxemia no es como tal que nosotros lo podamos ver, ¿verdad? Es un signo que vamos a estar viendo con la gasometría, pero pues es una manifestación pues clásica que va a estar compensada más que nada por taquipnea. Como ya lo vimos en la clase pasada, la acidosis puede ser por pérdida de bicarbonato o por ganancia de ácidos. En este caso, como tenemos una disrupción en este intercambio de gases, lo que nosotros estamos haciendo es que no podemos nosotros expulsar la cantidad de ácidos que nosotros queremos, entonces es por una ganancia de ácidos. En principio, entonces, estos pacientes van a tener taquipnea, ¿no? Una alcalosis respiratoria para tratar de compensar esta ganancia de ácidos. Y también se dice que podemos escuchar nosotros incluso las crepitaciones, inspiratorias, que es el aire pasando por estas vías llenas de líquido. Y se describe en la literatura que hay veces en las que nosotros no tenemos siquiera que auscultar al paciente, sino que vamos a escuchar incluso de lejos estas crepitaciones, ¿no? Este aire. Ay. Bueno, entonces, si queremos diferenciarlo, ya sea clínicamente, un cardiogénico o no cardiogénico, bueno, y aparte con sus respectivos estudios de laboratorio, hay que considerar que el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico es un estado de bajo gasto. ¿Por qué? Porque el corazón está teniendo esta dificultad para mover toda esta cantidad de líquido, entonces las extremidades van a estar frías. Vamos a tener también el característico galope ventricular o tercer ruido, que está, es provocado por esta entrada rápida de sangre al ventrículo al inicio de la diástole, que va a generar esta característica de distensión y vibraciones, ¿no? Por eso es el ritmo de galope. Y como ya lo mencionaron, los crepitantes van a ser húmedos. En cuanto al edema no cardiogénico, es un estado de alto gasto, entonces las extremidades de nuestro paciente las vamos a tocar pues calientes, ¿no? Y como el corazón no está afectado en estos pacientes, pues no va a haber ritmo de galope ni aumento de la presión venosa yugular. Y los crepitantes los podemos describir como secos, ¿no? Y también vamos a tener datos de esta enfermedad primaria, que fue la aspiración, el gas, la intoxicación, lo que sea, que haya alterado la barrera pulmonar. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues lo primero que vamos a pedir, que ya es pues un adelanto, pero yo creo que todo el mundo sabía, pues es una radiografía, ¿no? Una radiografía de tórax. Entonces, si el origen de este edema pulmonar es cardiogénico, pues vamos a ver las manifestaciones, a veces no tan claras, pero que van a estar como una cardiomegalia, ¿no? O una distribución periliar del edema. Y si en el otro caso, si es no cardiogénico, pues el corazón se va a encontrar de una manera normal, ¿no? No va a haber cardiomegalia y la distribución del edema puede empezar periféricamente. En cuanto a la presión capilar pulmonar, esta se va a medir solo con un catéter de Schwann-Ganz, pero es característico que en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico va a ser mayor a 18 milímetros de mercurio. Y en los pacientes que el origen no es cardiogénico va a ser menor a 18 milímetros de mercurio.
Otra de las cosas que nosotros podemos pedir son las proteínas del líquido pleural. Como ya lo vimos en la escala de Light, una relación de proteínas del líquido pulmonar y suero menor a 0.5 nos está hablando de un trasudado. Entonces, como Yamil lo mencionó, en el edema cardiogénico va a ser trasudado. Y en el no cardiogénico la relación va a ser mayor a 0.5, en este caso 0.7, y nos va a hablar de un exudado. Bueno, en esta otra tablita es básicamente lo que ya les acabo de decir, pero quiero que se fijen también que está hablando, ¿no? Ya aquí de las enzimas cardíacas. Si estamos pensando que fue por una alteración inicialmente cardíaca que tuvimos esta manifestación de edema pulmonar, pues vamos a tener alteración de las troponinas en el caso de que estemos pensando pues en un infarto agudo al miocardio o en cualquier patología que esté dañando las paredes del corazón, ¿no? Y otra cosa que podemos pedir es el péptido natriurético atrial o BNP. Este va a ser secretado principalmente por los ventrículos cardíacos y esto va a estar dado en respuesta a un estiramiento sorpresivo, bueno, no sorpresivo, sino excesivo de la pared de los ventrículos y el aumento como tal de la presión intracardíaca. Entonces ahí es cuando vamos a empezar a secretar BNP y aquí se movió. Pero bueno, un valor de BNP mayor a 500 picogramos por mililitro nos está hablando francamente de una alteración cardíaca con una muy buena especificidad. Y un valor de BNP menor a 100 picogramos por mililitro, también con buena especificidad, nos habla de que no hay alteración cardiogénica. Pero si nos encontramos en el limbo, ahora sí que si nos dan valores entre 100 y 500, el diagnóstico va a seguir siendo incierto. Y bueno, ya pasándonos a la radiografía de tórax, como Yamil ya no lo mencionó, pues vamos a tener fases, ¿no? En el edema pulmonar, que es la intersticial y la alveolar. La intersticial es conocida como asma cardíaca. ¿Por qué? Porque es la antesala del edema francopulmonar. Entonces, ahí es cuando estamos con la tos seca y con las sibilancias, ¿no? Empezamos entonces viendo en nuestra radiografía una cefalización de flujo o redistribución vascular. Esto va a ser el aumento de diámetro de los vasos en las zonas superiores, que generalmente precede a la evidencia de un edema pulmonar manifiesto, es decir, todas las zonas superiores van a estar pues aumentadas de tamaño, ¿no? Eso se le llama cefalización de flujo. Después vamos a tener pérdida de patrón vascular y borrosidad de los márgenes ciliares. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el líquido, cuando empieza a incrementar la presión, vamos a tener que esta trasudación se va a ir al espacio intersticial y se va a depositar en la envoltura perivascular de los tabiques interlobulares. Es decir, que ya en esta fase vamos a tener que hay un patrón radiológico de pérdida normal de la definición de los vasos pulmonares y un engrosamiento característico de los tabiques interlobulillares, que lo conocemos como líneas B de Kerley. Bueno, líneas de Kerley. Creo que ya las hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, neumo. Y pues este aumento de tamaño nos va a dar esta borrosidad de los márgenes ciliares también, que es característico del edema pulmonar. Y bueno, el engrosamiento tal cual de los tabiques interlobulillares nos va a dar, como les dije, las líneas A de Kerley, que pueden ser de 4 centímetros de longitud, y las líneas A, van a estar localizadas en los campos medios superiores del pulmón. Y las líneas B de Kerley van a ser cortas, más delgadas y suelen estar en las bases del pulmón en recto con la superficie pleural. Entonces, pues, de hecho, creo que por eso les coloqué esta imagen, ¿no? Cómo se ven los cilios pulmonares, que ya se empiezan como a perder esos márgenes ciliares característicos. Y bueno, yo no soy experta, pero por ejemplo en la de arriba, que es la primera, alcanzamos a ver, ¿no? Pequeñas líneas que están así como a los costados en las bases del pulmón siguiendo este patrón, y aquí abajo ya las colorean, ¿no? Con este morado, que son las representaciones de las líneas de Kerley. Y bueno, ya pasando a la fase alveolar, que ya es cuando hay este estertor en marea, cuando ya está pues instaurado el edema pulmonar, ya tenemos tos con el característico esputo asalmonado, vamos a tener opacidades acinares, confluentes bilaterales mal delimitadas, que lo conocemos como el signo de alas en mariposa, ¿no? Que creo que se puede ver bastante bien en las imágenes que están ahí colocadas. Vamos a tener también evidencia de broncograma aéreo y
línea de borde cinético. ¿Qué quiere decir? Que cuando el líquido va a estar rebasando el intersticio y penetrando el espacio al volar, van a estar estas opacidades confluentes bilaterales mal delimitadas, ¿no? Eso es el alas de mariposa, ¿no? Lo que vemos aquí. Y bueno, en contraste vamos a tener que estas vías van a estar llenas de agua y lo único que se va a ver, pues claro, por decir, es el aire, ¿no? Como lo podemos ver aquí, todo está lleno de agua, por eso es que empezamos a ver como este patrón blanco y de fondo es el aire, ¿no? Este es el signo de broncograma aéreo, es decir, que está pasando el aire sobre alvéolos ya previamente ocupados. Y pues el corazón, bueno, lo que se llama línea de borde cinético, es esta línea que se le va a hacer al corazón, es una línea negra alrededor del corazón que también es característica del edema pulmonar. Y bueno, no es por decir ley, pero sí podemos ocuparlo para distinguirlos en también una placa de tórax. Las líneas B de Kerley, con la ampliación de los espacios peribroncovasculares y el crecimiento quizá del corazón, bueno, una cardiomegalia, nos estarían hablando un poco más de un edema cardiogénico. Y como lo vimos también, los infiltrados difusos con broncograma aéreo, sin congestión vascular y sin redistribución, nos estarían hablando un poco más de un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Y bueno, si ya nos vamos ahora a las demás pruebas que podemos nosotros pedir, no está de más un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como lo vimos, en caso de que sea alguna patología cardíaca lo que nos esté desencadenando al edema pulmonar, pues tenemos que nosotros averiguar cuál es, ¿no? En caso de que sea, por ejemplo, un infarto de miocardio, pues vamos a tener estas características supradesniveles del ST, ¿no? Si es una arritmia, también ya tuvimos una clase extensa de arritmias para poder identificarla, sobre todo la fibrilación auricular, ¿no? En el caso también de que ya nos vayamos a hablar de crecimiento de cavidades izquierdas, como puede ser una hipertensión crónica, una insuficiencia cardíaca izquierda o una estenosis que ya esté muy acentuada y nos haya dado crecimientos auriculares izquierdos, también pueden estar manifestadas en el electrocardiograma. Si se sitúan en la imagen que dice figura 9C, que dice crecimiento de aurícula izquierda, podemos ver que el voltaje, bueno, la morfología de la onda P nos la da primero la despolarización de la aurícula derecha y después la despolarización de la aurícula izquierda. En caso de que, como lo vemos, el círculo azul es una aurícula normal y el círculo rosa es una aurícula izquierda crecida, en caso de que pase esto, vamos a tener una pequeña muesca. ¿Por qué? Porque va a ser mayor el voltaje que va a estar conduciendo la parte que está hipertrofiada. Es por eso que podemos tener una onda P mellada o con muescas o con un valor ancho, pues mayor a 0.12 segundos o 3 milímetros. Y esto va a estar manifiesto generalmente en las derivaciones 2, 3 y ABF. Bueno, de 2, de 3 y ABF. Y también algo que puede ser característico de un crecimiento de esta aurícula izquierda es que en B1 podemos tener una deflexión negativa de unos aproximadamente 4 milímetros por segundo. Bueno, también tenemos criterios, como los vemos aquí en las tablas, criterios de Romig-Estes, que nos van a estar hablando de crecimiento de cavidades izquierdas, en este caso, crecimiento ventricular izquierdo. Pues como sabemos, van a estar manifestadas por complejos QRS, en este caso incrementados. Vamos a tener un incremento de los voltajes del QRS, que se puede manifestar por ondas S muy profundas o ondas R muy altas. Como lo vemos aquí, en B2, en B1 y en B2 podemos tener estas manifestaciones también como en B5 y B6, ¿no? Que si vemos, aquí está el QRS con S muy profundas y el QRS con Rs muy altas en B5 y en B6. Y pues así mientras vayamos nosotros con un electrocardiograma podemos nosotros también ver como les digo, cambios de voltaje, descenso del ST si es que tenemos sobrecarga del ventrículo, un componente negativo de la aurícula en B1, desviación del eje cardíaco a la izquierda, duración del QRS, pues un QRS ancho mayor a 0.9 segundos y una deflexión intrínsecoide en B5 y en B6. Y estos criterios ya sumados podemos nosotros estar sospechando de estos crecimientos, ¿no? De las cavidades izquierdas que pueden ser por ahí. La que sigue. Bueno, ya nosotros si seguimos en el entendido de que es una patología cardíaca,
podemos también nosotros pedir un ecocardiograma, ¿no? Ahí ya vamos a ver con exactitud la causa, ¿no? Evaluamos el tamaño ventricular, si hay anormalidades, de contractilidad segmentaria, una dilatación global, una dilatación de cavidades, una hipertrofia ventricular, también si alguna válvula está alterada, y es por eso que tenemos nosotros estas alteraciones, si hay vegetaciones, etcétera, ¿no? Pasando a la gasometría, como les digo, en este cuadro vamos a tener una alcalosis precoz, es decir, el paciente va a estar hiperventilando. Conforme progrese, vamos a pasar a una acidosis respiratoria y la característica hipoxemia, ¿no? Que la podemos definir como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Normalmente la presión de CO2 va a estar normal, pero también conforme vaya avanzando el edema pulmonar, el paciente va a empezar a manifestar hipercapnia. Entre más grave sea, más hipercápnico va a estar el paciente y por tanto podemos llegar hasta una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Y el paciente va a caer en franca acidosis metabólica. Y bueno, el gold standard para el diagnóstico no tanto aplica en urgencias, como lo vimos, es un padecimiento que requiere muchos estudios, ¿no? Pero el gold standard para diagnosticar nosotros un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico o no cardiogénico va a ser el cateterismo arterial pulmonar, que es, como les dije, el catéter de Schwann-Ganz, que nos va a permitir monitorizar estas presiones de llenado, el gasto cardíaco y la resistencia vascular, y también puede ser un indicador, ¿no? De cómo van a estar estas presiones. Y como les digo, si la presión es superior a 18 milímetros de mercurio, va a ser indicador franco de edema pulmonar de origen cardiogénico. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Bueno. Vale. Bueno, ahora pasando al tratamiento. O sea, ¿ustedes qué pensarían? O sea, la lógica que nos dirían en cuanto a tratar este padecimiento que nos provoca disnea, hipoxemia, pues vaciar, ¿no? O sea, vaciar los alvéolos, porque pues este síndrome está pues por la ocupación de los alvéolos. Entonces, síntomas principales, disnea, hipoxemia, y es una condición que amenaza la vida. Entonces, incluso en el triage, ¿qué colorcillo le pondríamos? Pues rojo, porque debe de ser tratado inmediatamente y debe ser tratado rápido. Sí, por eso les puse el triage, porque pues tanto el tratamiento como el diagnóstico muchas veces va a la par o va simultáneamente, porque esto amenaza la vida. Entonces, ¿cuáles serían las metas del tratamiento? Número 1, aliviar los síntomas. Número 2, tratar las causas subyacentes, que como ya mencionó Yamil, como ya mencionó Nayeli, son muchas. Incluso Carla mencionó la etiología de agentes tóxicos, infecciones podrían ser. Entonces todo esto también debe de solucionarse, porque nos lleva a que hay que corregirse las alteraciones que compliquen el edema, ya sea una acidosis o lo que sea que lo complique, también debe de corregirse. Entonces, la que sigue, por favor. Ok, aquí les puse esto, que es el tratamiento de la causa subyacente, y eso pues ya dependerá de la causa. El oxígeno, diuréticos, nitratos, inotrópicos, morfina o asistencia ventilatoria. No en todos los casos se ocupan todos, ¿no? Pero el principal, bueno, los primeros 3 que se ocupan, ¿sí? Pero los demás ya se irán decidiendo conforme sepamos las causas que están provocando el edema. Entonces, la que sigue, por favor. Ok, la principal de todas es el oxígeno. Esta siempre, sí o sí, se va a dar. ¿Por qué? Porque los pacientes están cursando con una hipoxemia. Entonces, las guías nos marcan que el tener a nuestro paciente sentado va a mejorar la relación ventilación-perfusión y el área donde esta se lleva a cabo, que pues Yamil ya nos habló de eso en la fisiopatología, ¿no? Pero es algo que debemos tener en cuenta, porque tener a nuestro paciente
en decúbito supino, esto podría empeorar dicha condición. Y bueno, ¿cómo vamos a administrar este oxígeno? A través de múltiples dispositivos. Pueden ser cánulas nasales, mascarilla facial de oxígeno simple, mascarilla Venturi o mascarilla con reservorio, ¿sí? Lo que sea que nos aumente esta fracción inspirada de oxígeno y por lo tanto nuestro paciente tenga una saturación mayor. Entonces, la que sigue, por favor. Ok, si alguna de estas medidas básicas no funciona, ¿qué paso seguirían? Pues seguiría la oxigenación con ventilación mecánica. Una ventilación a presión positiva. Esta, como ya sabemos, bueno, una ventilación a presión positiva no invasiva. Sí, porque es una forma, pues, de soporte ventilatorio mecánico constante. Sí, esta se ocupa, así como lo habíamos visto, de hecho, en reanimación neonatal. Perdón, doctora, tienen clase de salud pública, ¿no? Vamos a Sí, parar. pero el doc no se ha reportado. Ah, bueno, entonces me avisan cuando se reporte. Sí. Órale, pues. Bueno, gracias, doc. ¿Qué? La presión, la ventilación a presión positiva, ¿no? Que es esta forma de soporte ventilatorio mecánico que trae muchas ventajas y se emplea una vez que las anteriores no fueron suficientes. Entonces, esta aumenta la presión hidrostática. ¿Y esto qué va a pasar? Conforme lo que nos decía Yamil, pues desplaza el líquido hacia el sistema vascular, porque es lo que deseamos hacer para que el paciente pueda respirar y todo, ¿no? También disminuye el trabajo de la respiración, porque como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos la comparación entre la ventilación fisiológica y la ventilación mecánica. La fisiológica todavía, la presión atmosférica en conjunto con la fuerza generada por los músculos inspiratorios, aún participa, ¿no? Pero en la presión mecánica, la presión positiva va a ser mucho mayor. Aquí, ¿por qué? Porque la fuerza es generada por el ventilador mecánico. Entonces, esa misma fuerza, pues, va a aumentar la distensibilidad, ¿sí? Pulmonar. Y dentro de esta, pues vamos a tener dos, el CPAP y el BiPAP. El CPAP es una presión uniforme, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Y el BiPAP es porque va a haber dos tipos de presiones diferentes, ya sea una presión a la inspiración y otra a la expiración, ¿no? Pero eso es como nuestro segundo recurso en caso de que la mascarilla, las fundas nasales hayan sido insuficientes. ¿La que sigue? Ok, ahora sigue este que también es muy, muy importante, los diuréticos. ¿Los diuréticos por qué? Pues porque nos van a ayudar a disminuir esta congestión e incluso si hablamos de causas cardíacas, también nos van a ayudar a disminuir la precarga. Entonces, ¿cuál es el que más se usa? La furosemida. La furosemida intravenosa de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. Esa es como la dosis. Pero, pues, ¿cuál es su mecanismo? ¿Por qué se ocupa? Bueno, porque la furosemida que actúa, como pueden ver en la imagen, en el asa de Henle, en la porción gruesa ascendente. Ahí lo que va a hacer es actuar inhibiendo la resorción de sodio y el cloro. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues aumenta la excreción renal de sodio, de cloro, de agua, y esto que nos da una diuresis, ¿sí? Entonces, así es como nos puede ayudar a desplazar este líquido, ¿sí? Al sistema de los alveolos, al sistema vascular. Y también actúa rápidamente. Entonces, eso es beneficioso, ¿no? Al momento de tratar al paciente que está en una condición tan crítica. La que sigue, por favor. Ok, también están los nitratos. Los nitratos son principalmente vasodilatadores, ¿sí? Estos dilatan, pues, arteriolas, vasos venosos,
Esto obviamente reduce el retorno venoso y también dilatan. Claro, aquí en esta imagen pues hablan de una zona isquémica, pero principalmente hablan de la reducción de la postcarga. Entonces también nos van a ser muy útiles en caso de que sea un edema de origen cardiogénico, ¿sí? También se emplea mucho porque pues nos ayuda a todo esto. La que sigue, por favor. Y ahora tenemos estos últimos tres, los ionotrópicos, la morfina y la asistencia ventilatoria. En el caso de los ionotrópicos, como la dobutamina y la dopamina, estas lo que hacen es que permanece el calcio dentro, ¿sí?, del espacio intracelular. Entonces esto nos va a dar una vasoconstricción, pero es en el caso de que el paciente también tenga algún problema cardíaco que haga que la presión arterial esté disminuida, ¿sí?, que vaya a caer tal vez en un estado de choque, y entonces necesitemos subir la presión arterial sistólica, etc. Entonces por eso pueden utilizarse a la par, ¿sí? Pero depende mucho del origen del edema. ¿Ok? En cuanto a la morfina, ese también es un vasodilatador y nos va a ayudar a que el paciente del mismo modo pues se tranquilice, se calme y habíamos hablado que una de las principales cosas era la mejoría de los síntomas. Entonces nos va a ayudar de igual manera a propiciar ese desplazamiento de líquido. Ahora, la asistencia ventilatoria. Esto es en caso de una hipoxemia grave. Y como ya lo había mencionado Nayeli, en cuanto a la presión arterial de oxígeno, si esta es menor a 50 milímetros de mercurio, pues ya también, bueno, ella dijo 60, pero esto ya es muy grave. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Pues tal vez aquí la ventilación a presión positiva ya no sea suficiente. Entonces vamos a necesitar otras medidas como la intubación orotraqueal. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Y pues ya, es muy importante siempre estar monitoreando al paciente, ¿sí? Tanto, o sea, monitor de signos vitales, todo el tiempo para ver cómo está evolucionando, ¿sí? Para ver si ya están incrementando los niveles de oxígeno o qué está pasando para saber qué paso tomar, ¿sí? Tal vez ahorita con la furosemida ya fue suficiente, el paciente se encuentra estable, más el oxígeno, y ya no es necesario aplicar ninguna de estas medidas. Sí, dependerá mucho pues de cada paciente, pero es muy importante. La que sigue, por favor. Y ya, pues pasamos al caso clínico. Bueno, el caso clínico que encontramos fue de un paciente masculino de 24 años que tuvo una cirugía de colecistectomía. Después de su cirugía en el postoperatorio inmediato, se le retiró la intubación que tenía y 15 minutos después de la extubación empezó con un cuadro de disnea súbita, empezó a toser, tenía hemoptisis, también presentó cianosis, alteración del estado de conciencia, en la exploración física presentó un Glasgow de 13, presentaba también taquicardia de 138 latidos por minuto, una taquipnea de 40 respiraciones por minuto, presentaba una dificultad respiratoria evidente, es decir, al verlo se podía ver que le costaba respirar. Su saturación de oxígeno era de 79% y en la auscultación presentó un broncus y una crepitación pulmonar bilateral. La que sigue. Bueno, y pues basado en lo que están viendo, pues creo que es un cuadro clínico bastante, pues, directo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de edema pulmonar creen ustedes que tiene el paciente? No cardiogénico. Sí. Ponle porfis. Tiene un edema pulmonar no cardiogénico. Ahora, ¿qué tipo de edema no cardiogénico es? Basado en todo lo que les hemos dicho, en todo lo que vieron.
por presión negativa. Sí. Sí, es un edema cariogénico por presión negativa. Ahora, ya no saben que tienen diagnóstico, pero de todos modos, ¿qué estudios le piden al paciente? Para empezar, una radiografía, ¿no? Y gasometría. Y la biometría. Es correcto. Siguiente. Ay, perdón, no podía encender mi micrófono. Bueno, sí, como dijeron, le tomamos una BH al paciente y una gasometría. Algo que hay que destacar es que la hemoglobina llegó a los 15 minutos que se le tomaron estos estudios en 14.8 miligramos por decilitro. Tenía un hematocrito de 41.7%, un pH de 7.33%, una PCO2 de 48.5 y una PO2 de 20 y un bicarbonato de 25.8. Entonces, pues, basado con estos datos, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Alguien? El paciente está en acidosis, ¿no? Acidosis respiratoria. Por la hipoxia. Bueno, y como dijeron, tomamos una radiografía y como lo pueden ver aquí, hay un infiltrado bilateral algodonoso que está en este patrón característico, pues de alas de mariposa, ¿no? Lo que nos sigue orientando hacia nuestro padecimiento. Entonces, pues ya. Bien, perdón. Bueno, ¿cuál sería el primer paso en el tratamiento para este paciente? El primerito, el que La siempre, el que es de oxigenoterapia. ley. Oxígeno. Eso, muy bien, justamente, pues, dar oxígeno. La que sigue, please. Es oxígeno. Entonces, pues el tratamiento consistió en apoyo ventilatorio, nuestro paciente sentado con oxígeno, se le dio una mascarilla de reservorio a 10 litros por minuto y también se le dieron diuréticos, en este caso, pues la furosemida, durante 48 horas. El paciente tuvo un alivio completo del cuadro a las 72 horas postoperatorio. Fue pues una complicación de la cirugía que había tenido previamente. Entonces, ya si observamos, pues las tomas que se le hicieron a los 15, a los 24 y a las 72 horas, podemos ver cómo la saturación de oxígeno mejoró, la PO2 mejoró y el paciente se mantuvo pues estable. Y bueno, pues por último se tomó una radiografía pasando este cuadro a las 72 horas y pues recordando que por la complicación inicial fue por esta extubación, ¿no? Por el laringoespasmo, después de 24 horas, ya después de 72 horas, y pues alcanzamos a ver ya en la radiografía una resolución pues completa, casi total, del cuadro de edema pulmonar. Y eso es todo de nuestra parte. Ok, bien. A ver, yo tengo una duda. El edema pulmonar que presentó este paciente, ¿de qué tipo es?
A ver, ponme tu presentación del caso, tu resumen. Dice, 15 minutos después de la extubación, inicia con cuadro de disnea súbita, hemoptisis, cianosis, alteración de la conciencia, taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, saturación de 79, roncos y crepitación pulmonar bilateral. ¿Qué tipo de edema agudo es? ¿De baja o de alta presión? ¿Cardiogénico o no cardiogénico? Es un masculino de 24 años. A ver, no los escucho. Pues es no cardiogénico, ¿no? Por presión negativa. Baja presión. Secundario, muy probablemente a un broncoespasmo por la extubación. Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué entonces el diurético? ¿El diurético para qué es? ¿No dijeron que para para estimular receptores J pulmonares y como diurético para disminuir la presión pulmonar? Entonces, si no hay presión pulmonar porque es de baja presión, ¿cuál es la indicación del diurético? O sea, entonces, el diurético solo se ocuparía en la presión positiva. Bueno. ¿Cómo se maneja el edema de baja presión? Pues con la oxigenación, ¿no? Pues es que igual el diurético, aunque pues fue de baja presión y pues tal cual lo causó muy probablemente el laringoespasmo por la extubación y mejoró rápido. A las 72 horas ya no, y en la radiografía ya no se veía tanto daño, pues al disminuir el diurético, la sobrecarga hídrica, pues ayuda a que la oxigenación, o sea, que mejorara más rápido. Claro, lo principal fue la oxigenoterapia. ¿Pero cuál carga hídrica disminuiste con diurético? Bueno, realmente sí, tiene razón, no tenía una carga hídrica aumentada, no es cardiogénico, el paciente es joven, no tiene nada que nos indique que haya carga hídrica aumentada, pero mm, pues es que igual por lo que nos explicaban, pudiera ser que, por ejemplo, la presión positiva que hace que el mismo líquido, pues, el mismo aire empuje el líquido hacia los vasos sanguíneos perialveolares, pues si hay menos, el mismo diurético, pues va a bajar el volumen, ¿no? Paulatinamente, y entonces pudiera ser más fácil que ese líquido regrese a los capilares.
Por eso, pero el diurético, ¿qué función podría tener? En el edema no cardiogénico o de alta presión. Pues eso, ¿no? El manejo del edema. Pero, ¿cuál edema? ¿Cuál edema? ¿Qué edema van a tratar con diurético? Dice que es una complicación de la extubación. Sí, pues tal cual No en la clase dijeron que el edema de baja presión generalmente es por una reacción de hipoxemia o de hipoxia, que primeramente hay una dificultad respiratoria para que te pueda dar un edema de baja presión. ¿No se acuerdan que dijeron eso en la plática? Ponme tu diapositiva en donde haces comparación del cardiogénico y no cardiogénico. Dale, yo te digo cuál es. A ver, ahí espera, creo que es el otro. ¿Otra? No, para adelante. Otra. Creo que aquí es, a ver. No, ya no le muevas. A ver, ¿el paciente tiene galope ventricular? No. Entonces no está en falla cardíaca. ¿Cuáles son los criterios de Framingham? Los mayores y los menores. De mayores tenemos ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, el mismo edema pulmonar. Aquí está esa, la anterior es la anterior, esa. La anterior, la que se pasaste, otra. Esa es. Que la... Perdón, es que quería prender mi micrófono. Iba a decir dice, de baja presión, laringoespasmo, epiglotitis, casi ahogamiento, cuerpo extraño. ¿Qué antecedente tiene el paciente? Una crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis valvular, estenosis aórtica, infarto, fibrilación auricular. ¿Cuál de todos los antecedentes tiene este paciente? Muy probablemente el laringoespasmo. Claro, lo acabas de extubar. Lo acaban de extubar. Ahora, el edema pulmonar es diferente. En el edema pulmonar cardiogénico o de alta presión, lo que buscan es disminuir la presión pulmonar. Entonces, por eso les dije, busquen qué son los receptores J pulmonares. Los receptores J pulmonares, cuando son estimulados y aumenta la presión, estos J pulmonares responden muy bien a altas cantidades de diurético. Entre 80 y 200 miligramos de diurético, hay literatura que dice que hasta 300 miligramos de furosemide o diurético de asa hace que los receptores J pulmonares se relajen y con esto disminuye la presión pulmonar. El diurético en el edema agudo pulmonar de primera instancia no se pone como diurético, se pone como estimulador o relajador de los receptores J pulmonares. Ok, no funcionó. Nuestro siguiente sistema que para poder disminuir la presión pulmonar son los nitratos. El isosorbide, la nitroglicerina, para disminuir la presión pulmonar. Ya una vez que no funcionó y caíste en edema pulmonar por falla cardíaca, tienes que utilizar inotrópicos, porque el problema es la falla cardíaca por aumento de la presión pulmonar, por eso se llama cardiogénico o de alta presión. En el de baja presión, si no hay presión hidrostático, presión pulmonar aumentada, y tú le bajas más la presión pulmonar, lo vas a hacer caer en un problema cardiogénico. Le vas a bajar demasiado la presión y no va a haber perfusión. Entonces, si tú en el edema pulmonar no cardiogénico le das tratamiento para disminuir la presión, lo vas a llevar al colapso, lo vas a hacer caer en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque lo estás depletando de volumen cuando el volumen está normal. Le estás depletando la función pulmonar cuando la función pulmonar está bien. Aquí el único problema que hubo
es que hubo una vasodilatación generalizada y hubo paso de líquido, no aumento de la presión, al contrario, disminución de la presión por vasodilatación, y esa vasodilatación hizo que el líquido pasara al espacio intersticial o interalveolar y posteriormente al alveolo. Entonces, no le puedes bajar la presión pulmonar a un paciente que tiene presión pulmonar normal o baja. Si tú a este paciente le pones nitroglicerina, isosorbide o diurético a altas dosis, lo único que vas a generar es hipoperfusión por disminución del más de la presión pulmonar. Bajo gasto, lo vas a matar, en pocas palabras. El tratamiento del edema agudo pulmonar de baja presión es oxigenoterapia, si es necesario poner presión positiva para que ese líquido se desplace del alveolo al intersticio, y esteroides. Si es necesario que pongas vasoconstrictores como la norepinefrina, la pones la norepinefrina, pero no se maneja de la misma manera, no se manejan de la misma manera. Qué bueno que a este paciente no le dieron nitroglicerina, nitroprusiato o todos esos vasodilatadores mixtos, porque si no lo hubieran matado. Y se los dije bien claro, lo primero que tienen que hacer es distinguir entre un edema pulmonar cardiogénico y un edema pulmonar no cardiogénico, porque precisamente por eso se dan los errores en el tratamiento. Ahora es un paciente muy joven que acaba de salir de una cirugía sin antecedentes de importancia cardiovascular, y te dicen, lo acaban de extubar y 15 minutos después de la extubación presenta esto. Lo más seguro es que haya hecho laringoespasmo o broncoespasmo, y eso lo llevó a disminuir la presión pulmonar, lo llevó a hipoxemia, lo llevó a hipercapnia, y con ello a un edema pulmonar de baja presión. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, Doc. Sí, sí se explica. Entonces, no se casen con las ideas de que, pues ya el caso clínico ya va vendido, ¿no? Analícenlo. Nayeli les dijo bien claro, la anamnesis, lo repitió como unas 5 veces, a la anamnesis, y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve que te digan que 15 minutos después de la extubación, que fue sometido a una cirugía, que es un paciente joven, que es hombre? Porque si hubiera sido un cardiogénico, paciente con antecedentes de fibrilación auricular, con antecedentes de infarto al miocardio, con criterios de Framingham, quien inicia de forma paulatina disnea, tos paroxística nocturna, pero esto fue agudo. A ver, si me llega un paciente, fíjense bien, si me llega un paciente que practica alpinismo y refiere que se fue al Popocatépetl, y que cuando iba a cierta altura empezó con dificultad respiratoria progresiva, y conforme más avanzaba en altura, hace edema agudo pulmonar. Pregunta, ¿es un edema agudo pulmonar de alta presión o de baja presión? De alta presión. O sea, ¿es un edema pulmonar cardiogénico? No es cardiogénico. ¿No es cardiogénico o sí es cardiogénico? No, no es. ¿Por qué no es? ¿Quién habló? Yo, Mara. Mara, ¿por qué no es cardiogénico? Pues, no. ¿Tenía antecedentes? Ya Porque te pues nada dije, más fue el Popocatépetl. es alpinista, subió el Popocatépetl, y cuando regresó durante el trayecto empezó con disnea. Por lo mismo de que es alpinista. Pues fue en agudo. Claro, y luego entonces, Pues no es cardiogénico porque fue de entonces, altura, ¿qué ¿no? es? Entonces, ¿qué es? Edema pulmonar no cardiogénico por altura. Ahora, de las grandes alturas. Ahora, ¿qué traen los alpinistas en su botiquín que se tienen que inyectar en caso de que hagan edema agudo pulmonar? Ya les venden la pipeta, inclusive nada más para inyectarse, como las de insulina. Adrenalina. Claro, mi chavo. ¿Y para qué traen adrenalina? O epinefrina, ¿para qué traen?
Vasoconstricción. aumentar la Hacer presión. vasoconstricción es el lado contrario del edema cardiogénico. En el cardiogénico hay aumento de la presión, en este hay disminución de la presión, hay extravasación por vasodilatación, se pican y con eso generan aumento de la presión pulmonar. Antes inyectaban dexametasona. Si hasta en las películas del Toro, ¿no? O los estos de las películas de terror y todo eso, hasta en sus películas ponen que traen ahí su kit de inyección y hasta se lo inyectan directamente al corazón, ¿no? O nunca han visto una película de eso de grandes alturas. Y aunque no lo crean, pasa que cuando llega el paciente a la sala de urgencias, como estamos bien sopencos, confundimos el edema agudo pulmonar de baja presión con el edema agudo pulmonar de alta presión, es de baja presión y le metemos tratamiento para alta presión y ¿qué creen? El paciente venía muy mal y se murió. Hoy precisamente cayó un paciente en paro porque le hicieron diagnóstico de un edema agudo pulmonar de alta presión y ¿qué creen? Era un paciente renal con derrame pleural bilateral, cambio de presiones por descompresión y el paciente hizo un edema pulmonar de baja presión. Y le metieron isosorbide y le metieron para bajar la presión, pues lógicamente bajaron más la presión y pues el paciente ya no salió. Y estamos hablando ya a nivel más alto, de especialistas. Por eso, insisto, jóvenes, lo primero que hay que hacer es diferenciar el edema cardiogénico del no cardiogénico. Ya una vez que diferencié el edema cardiogénico del no cardiogénico, voy a dar tratamiento. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? No por la placa, no por la saturación, sino por el interrogatorio y las características clínicas de mi paciente. Si tiene datos de falla cardíaca, agua pasa por mi casa. Pero si fue agudo y tiene alguna relación con la obstrucción de la vía aérea, laringoespasmo, broncoespasmo, aspiración, drogas, tóxicos, se estuvo expuesto a monóxido de carbono, etcétera, 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 entonces no es cardiogénico, se relaciona más con un proceso ventilatorio. Cuando se relaciona con un proceso cardiogénico, entonces sí es de alta presión. Y ya le doy tratamiento. Nadie le hace caso al edema agudo pulmonar de baja presión, pero el edema agudo pulmonar de baja presión, cuando se compromete la vía en el derrame pleural, en el trauma, en muchas otras, en este caso como el paciente que hizo laringoespasmo muy probablemente, si ustedes lo tratan igual, se va a morir. Y yo creo que en este paciente todos, muy bien, lo trataste muy bien. Pues sí, el tratamiento lo salvó el oxígeno, pero en realidad no el diurético. Y qué bueno que le pusieron dosis bajas, porque si no, se hubiese muerto ese paciente por bajarle aún más la presión pulmonar. Y bien lo dijo su compañera Nayeli, la anamnesis. Para el que no sepa qué es la anamnesis, es el interrogatorio, los antecedentes, la historia clínica. Pero como dijeron, edema pulmonar y, sí, dale antihipertensivo, dale vasodilatador, dale diurético. A ver, señores, primero lo analizo y luego lo digo. ¿Sí quedó claro? La exposición buena. El caso clínico. ¿Qué opinan? Estuvo bien para que les enseñáramos lo que no hay que hacer. Pero era para que se cuidaran. Retroalimentación de todo. Ajá, era para que diéramos este cambiazo de que nadie se esperaba que, verdad, no era así. Ándale, igual si usted, Doc, o sea, pues nos dio el caso de que pues le dieron el diurético y no le deberían de dárselo, ¿no? Chance si nos ponían un caso en el que no, el del que fuera de baja presión y no le dieran diurético, pues chance no se acordaba de su caso que vio hoy, ¿no? O sea que ahora hasta agradecido debo de estar con ustedes. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué nos toca ver el miércoles? Estado séptico. Ándale, ahí sí van a torcer las